Continuamos en Actualidad Católica por Radio Acuarela en este sábado 28 de mayo del año 2022, programa número 1429 de estos 30 años de presencia periodística católica en el éter de Villa Mercedes. Y está en comunicación telefónica con nosotros el obispo de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, que agradecemos su gentileza de atendernos en este sábado. Monseñor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Y buenos días a la audiencia, a la que no veo pero escuchen. Bien, bien. Bueno, Monseñor, un poco el hilo conductor de la entrevista va a ser la última asamblea diocesana. Y como pasa, siempre decimos, por ahí vamos a escuchar el Evangelio del domingo, y si salimos de la misa y le preguntamos a los fieles de qué trató el Evangelio, muchos no van a saber responder. Un poco, me parece que un poco pasó eso con su charla de la asamblea. Algunos estaban un poco distraídos, le digo, Monseñor. Pero bueno, ahora vamos a repasar algunos temas que usted tocó. Y yo le digo, seguramente habló el obispo de esto, sí, lo dijo, está grabado además. Bueno, diga que por las redes lo podemos volver a escuchar y eso nos ayuda mucho. Pero usted comenzó un poco, yo digo una autocrítica. Es bueno que por ahí el obispo haga una autocrítica y lo diga. Usted dice que había escuchado en estos años o en estos últimos meses como que están en una etapa de decepción diocesana. Dice, no era el obispo que yo esperaba y no era el párroco que yo no esperaba. ¿Qué reflexión nos deja sobre esto? El otro día cuando yo dije, esa frase que es muy dura, pero a mí me encantó cuando me la dijeron, y la persona que me lo dijo estaba ahí presente, yo sabía porque la conocía, y después me hizo una aclaración que la verdad que todavía hubiera iluminado más, si lo hubiera repetido antes, lo hubiera dicho ahí. Ella al final me dice, no es el obispo que yo quiero, no es el párroco que yo quiero, no es el obispo que yo imaginé, no es el párroco que yo imaginé. Como que tenía también que ver, se suma a eso, una percepción muy subjetiva, ¿no? Que a veces vamos deseando construcciones a nuestra medida y después la realidad es la realidad, somos lo que somos. Y entonces ahí ni somos tan buenos ni tan malos, ni tan lindos ni tan feos, la realidad es como es. Pero a mí me gustó mucho y sabía que iba a ser una frase así de estas que despiertan, porque también yo creo que sí, que eso pasa en la diócesis, ¿no? Bueno, se nombra un obispo, hay muchas expectativas, y después, bueno, cuál era la expectativa que yo tenía, cuál es la realidad con la que me encuentro. Algunos están más contentos, otros menos contentos, pero yo a lo que voy a todo esto es que el sentir de todos no es el mismo, y que bueno, para algunos hay sentires positivos y para otros hay sentires negativos. Bueno, esta es la barca donde estamos navegando, y para mí la importancia de este camino sinodal, que es un ejercicio, que es una conversión, es aprender a convivir, a caminar y a construir con aquello que es distinto, con aquello que no es lo que me gusta tanto. Yo siempre digo que yo no hago lo que quiero, hago lo que puedo. Y cada vez me convenzo más de eso. Me gustaría hacer un montón de cosas que no las puedo hacer o por capacidad o por tiempo o por oportunidad, pero hago lo que puedo. Como las mujeres en la casa, cocinan con lo que tienen 2 huevos, un arroz, y hacen cosas ricas con lo que tienen. Desearían tener muchos productos mejores, pero tienen esto. Por ahí va la reflexión, y no asustarnos, y a lo mejor el cura que me tocó con suerte, el obispo que me tocó con suerte, tiene algún defecto, no me gusta lo que pienso. Yo decía ahí, acá no estamos para ser amigos, estamos para construir comunión, estamos para construir iglesia, y eso es lo que nunca tiene que salirse del eje. Bien, Monseñor. Usted lo respondió ahora, dice, tenemos que encontrar una iglesia de comunión. Por ahí se tocó el tema de la tradición y lo progre, pero más que todo usted resaltó que el ser tradicionalista no significa que no cambiar. Aclárenos un poquito eso, a ver. Mira, yo el otro día creo que ahí citaba a un obispo que nos habló, a los obispos, un obispo que vino de Roma y que nos fue iluminando acerca del tema del sínodo. Y él decía que hablar de la tradición, que entre paréntesis, después
Después si querés lo desarrollamos, pero no es lo mismo tradición que tradicionalismo. Bien. Hagamos ese paréntesis, después si querés nos metemos. Él decía, la tradición no es no cambiar, no es que siempre esto va a ser igual. ¿Qué es lo que va a ser igual? Bueno, la fe va a ser la misma, eso sí no va a cambiar, pero hasta fíjate que el credo, que estamos en la raíz más profunda de nuestra fe, en algún momento también cambió el credo, porque arrancamos con el credo apostólico, que es el credo que llamamos cortito, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y después, cuando vino el concilio de Nicea, de Constantinopla, ahí se hizo el credo niceno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es un credo más largo. Y fíjate que ahí, cuando se empieza a articular Oriente con Occidente en la historia de la Iglesia, tuvieron que adaptar el credo, hicieron una segunda reformulación del credo para que la gente de Oriente, que tiene otro concepto cultural, lo pueda entender. Entonces, esa es cuando decimos tradición, no cambiar. Bueno, la Iglesia, yo usé una palabra que la leí el otro día y me encantó, me pareció muy iluminadora. La Iglesia es un cuerpo vivo es justamente esto, ¿no? Lo que tiene vida, lo que cambia, lo que no se estanca. Pasa que nos da mucho miedo a cambiar. Yo creo que en esto es una de las claves donde tenemos que trabajar mucho en San Luis. La Iglesia en general hizo un proceso muy importante, post-conciliar, que acá en San Luis viene muy lento. Entonces, cosas que la Iglesia la fue madurando, con dificultades, con luces, con sombras, y qué sé yo, hace 70 años, 60 años, nosotros todavía no arrancamos. Te cuento un detalle simbólico. Yo siempre digo que y ahí lo dije también en la asamblea, ¿no? Que la pastoral se hace con gestos. La pastoral no es solamente discursos, homilías y palabras, sino que los gestos pastorales son los fuertes. Yo cuando llego al obispado, acá en San Luis, te hablo frente a mi oficina, donde está la capilla del obispado. La capilla del obispado tenía solamente el altar para celebrar de espalda. Ese paso en la iglesia se dio hace 70 años. Son signos, son símbolos. Entonces, el miedo a cambiar. Bueno, hay que tener miedo, porque no es cambiar la fe, no es abandonar la tradición, al contrario. Otra frase que se usa mucho, dice, no, estos curas son más ortodoxos. Cuando yo escucho esa palabra, yo siempre respondo lo mismo, pero a ver, yo busco no hacer nada fuera de la ortodoxia, pero no tengo ninguna duda, porque yo creo en la Iglesia, creo en la fe de la Iglesia y busco ser fiel a la Iglesia. Lo que pasa es que ahí después no interpretamos que significa lo mismo en cuanto a qué significa ser ortodoxo. ¿Cómo yo voy a salir de la ortodoxia? Eso no se discute, pero a veces en miradas rápidas o superficiales decimos esto es ortodoxo, esto no es ortodoxo. Bien. Monseñor, en la festividad de Renque la Quebrada, usted usó una frase que a mí me llamó la atención. Dice, que las nuevas generaciones vuelvan a la fe de nuestros abuelos. Eso lo usó en Renca y en la Quebrada. Y por otro lado, me hizo ruido, le digo la verdad, que usted dijo en la asamblea, todavía estoy escuchando en las misas los temas musicales del tiempo de mis abuelos. ¿Cómo entendemos esto? Volver a nuestras generaciones y después el tema de la música de nuestros abuelos. Me encanta la corrección, porque es la misma raíz y con distintas miradas. Yo veo acá, cuando busco la rica tradición de San Luis, se remonta a la historia de la evangelización en San Luis y cómo se fue transmitiendo la fe y cómo se fue transmitiendo la fe de generación en generación. Yo, ojalá, tengo mis dudas, hagamos tan buen trabajo como hicieron nuestros abuelos, ¿no? De transmitir la fe, de enseñar a rezar. Hoy yo creo que es más difícil por la invasión de informaciones que tenemos segundo a segundo con tanta cosa, ¿no? Entonces tenemos mucha invasión de información foránea. Pero sin embargo, esa riqueza, esa fe que nos dieron los abuelos, sencilla, porque a lo mejor
no habían ido a la escuela, a lo mejor no sabían leer, era gente de campo, era gente que estaba en el medio del campo, y sin embargo supieron transmitir una fe profunda, volver a la fe de los abuelos, sencilla y profunda. Y yo eso lo notaba mucho en Renca, ¿no? Y en Quebrada, una fe sencilla y profunda. A lo mejor no se puede desarrollar o explicar en palabras elegantes, pero una fe sencilla y profunda. Eso ya lo dijo Jesús en el Evangelio: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque te revelaste a los pequeños y te ocultaste a los sabios y prudentes. Y después, yo decía, bueno, sigo escuchando las canciones de mi abuelita. Me refiero a lo que decíamos antes. Tenemos miedo a cambiar. Es increíble que en 40, 50 años no haya evolucionado nuestra liturgia hacia nuevas canciones. Hay unas canciones bellísimas, profundas. El cancionero, digamos, por decir el más cercano a nosotros, latinoamericano, en Argentina, hay tanta cosa buena, tantas canciones profundas. Algunos dicen, no, pero después del concilio se perdió la sacra liturgia, o se desvalorizó la música, se cantan canciones feas o puro chinchín, como a veces se critica. Reconozco que hay cosas muy feas, pero también hay cosas muy lindas. Lo que a mí me preocupa es que no puede ser que no seamos capaces de que nuestro cancionero, nuestra forma de celebración litúrgica crezca, se actualice. Yo creo que ahí lo planteé, digo, bueno, es hora de que empecemos a hablar de este tema, y de hecho estoy preparando, lo que te doy es un anticipo, estoy preparando para dentro de poco tiempo, espero que sea el mes que viene, una convocatoria a sentarnos a charlar sobre la música en la iglesia. Bien. Monseñor, ¿se cortó o sigue? Hola. Hola, sí, ahí te está, escucho. Ahí retomamos. Monseñor, otro de los temas que usted tocó en la asamblea dice: ¿cómo debemos salir a misionar? Usted dijo, no de cualquier forma. ¿De qué forma debemos salir a misionar? Ahí, a ver, donde quería poner el acento, que no es salir de cualquier manera, y no salir a imponer ideas, sino a anunciar el Evangelio, a ser testigos del Evangelio, no tanto desde una actitud del que es superior y va a ayudar al inferior, sino en la actitud del discípulo y del hermano. Esa es la esencia del concepto que yo quería anunciar ahí. Es decir, no de cualquier manera. Si yo soy el justo, el bueno, el santo, que voy a ir a convertir a los pecadores, a los ignorantes, esa es una actitud que me parece que no es la actitud de Jesús. Si yo voy como discípulo, compartiendo siguiendo los pasos de Jesús, acercándome con humildad a la gente, tomando las semillas ya del verbo que están en el corazón de la gente. Es decir, no es que soy yo el que voy a llevar a los ignorantes. Monseñor, ¿cuál es la verdadera sinodalidad y cuál es la falsa sinodalidad? Ahí poníamos un ejemplo que falsa sinodalidad. Sinodalidad no es buscar un camino democrático, y acá, porque es peligroso el término que estoy usando, no va en contra de la democracia, creo que a nivel civil y social es uno de los mejores, las mejores estructuras para los gobiernos de los pueblos. Yo estoy a favor de la democracia, obviamente, pero una falsa sinodalidad sería creer que ahora nos vamos a juntar, vamos a poner este tema, lo que vote todo el mundo es lo que vamos a hacer. Eso sería una falsa sinodalidad. ¿Cuál es el camino sinodal en ese sentido? Escucharnos a todos, que cada uno pueda decir, aún disintiendo, aún escuchando cosas que me molestan, discernir en comunidad, rezarlo en comunidad, en busca de qué es lo que nos ilumina el Espíritu Santo. Es decir, pero no es el voto democrático, porque ya lo dijeron todos, es lo que vamos a hacer. Escuchar, compartir, desde el lugar del pueblo de Dios, donde todos somos iguales en distintas funciones, pero somos iguales en dignidad. No es que
hay votos cualificados. Por supuesto que esto se hace en comunión con los pastores, que eso es clave, porque la iglesia es apostólica, entonces acá el rol de los pastores es clave para guiar al pueblo, pero pueblo y pastores, pastores y pueblo. Desde ahí, otra falsa sinodalidad sería el clericalismo, puesto el acento desde otro lado, donde acá se hace solamente lo que dice el cura. Eso no es sinodalidad. Otro de los temas que usted tocó, y es importante que lo pueda aclarar, es que ha visto que hay falta de caridad y violencia en las redes y pidió superar las divisiones internas. Eso es un espejo de lo que, si vos mirás muchas veces en nuestras redes, se escriben cosas muy violentas. A mí me escriben cosas en privado muy terribles, con mucha dureza, con cero caridad, con mucha soberbia. Cuando me escriben así, siempre invito a charlar, les escribo, bueno, los espero tal día, tal hora, vengan a hablar conmigo al obispado y que podamos hablar de esto. Nunca tuve respuesta positiva. Entonces, hablo de lo que me pasa a mí, y muchas veces en las redes, también, si vos te metés en las redes de los obispados, vas a ver, gracias a Dios cada vez es menor esos escritos así tan agresivos. Hay temas que se ve que evidentemente ponen más nervioso a unos que a otros, pero bueno, eso está disminuyendo, pero está la grieta tiene muchas formas en Argentina, desde antes de 1810 y no solamente a nivel social, sino también a nivel religioso. Bien. Usted, monseñor, dijo también casi al final que después de haber vivido, porque tuvimos 2 años de pandemia, la festividad del Cristo de Renca y la Quebrada, es como que a usted le hizo un clip, es como que vio algunas cosas que no las tenía como asumidas y que lo que se vivió este año lo iba a repensar, pero no dijo qué cosas vio en Renca y la Quebrada que le van a hacer repensar algunas cosas que pasan en San Luis o que esta devoción popular tenga otro auge, ¿cierto? Bien, y te sumo a eso Santa Rita ahora. Bien, en la lomita. En la lomita. El miércoles 25 de mayo, después de tener el Tedeum en la catedral, me subí al auto, no sé cuántos kilómetros serán de acá, serán 260, no sé cuántos serán. Me fui a las lomitas, y en las lomitas vi algo muy similar a lo de la Quebrada, ¿no? También una cosa realmente impactante. A ver si ojalá pueda ser claro para que quede bien manifiesta mi pensamiento. Voy descubriendo acá en San Luis una religiosidad popular que no pensé que la iba a encontrar aquí. Por ejemplo, yo vengo de la zona bonaerense, entonces allá en Buenos Aires Luján es muy fuerte, ¿no? Todo lo que es la devoción en Luján es muy fuerte, la devoción en San Cayetano Liniers es muy fuerte, ahí se palpa mucho la religiosidad popular. Lo mismo pasa en Catamarca con la Virgen del Valle, en Itatí con la Virgen de Itatí con la Virgen de Itatí. Y acá en San Luis me encuentro con esta sorpresa de una religiosidad popular muy fuerte y muy arraigada en el sentir del pueblo. Entonces, yo con estos viajes que estoy haciendo al interior y a los parajes y a los pueblos y demás, voy viendo un rostro distinto de la iglesia de San Luis, no tan visible. Ahora para mí sí es muy visible y muy claro y muy patente y muy importante. Entonces yo creo que esto también tenemos que ir dándole un reconocimiento, un acompañamiento y también para los pastores un aprendizaje de cómo vive la fe la gente sencilla. Yo creo que los pastores, me incluyo, yo obispo, tengo que aprender a descubrir la espiritualidad del pueblo sencillo, la espiritualidad popular, que va por una vía a lo mejor menos intelectual, va por una vía distinta, y que eso sale muy a flor de piel en Renca, en Quebrada y en Santa Rita. Entonces yo creo que acá, como iglesia, como pastoral de la iglesia de San Luis, y tenemos que mirar un poquito, formarnos, estudiar, rezar, acompañar para ver cómo
aprendemos también a evangelizar y a ser evangelizados desde la religiosidad popular. Eso quise decir. Así es. Sí, la verdad que son una presencia importante de fieles en la Quebrada Renque, también en la Lomita, cada 25 de mayo. Monseñor, le agradecemos este contacto, muy amable por recibirnos. Bueno, este fin de semana es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, es también una reflexión importante para este día. Sí, bueno, el Papa nos escribió una cartita al respecto y te la sintetizo en esta frase. El Papa nos invita a aprender a escuchar, aprender a escuchar. Entonces, para comunicar, para ser buenos comunicadores, el Papa hoy nos dice, aprendamos a escuchar. Y creo que tiene que ver también con la vida esto, ¿no? A veces nos comunicamos sin escuchar al otro. Escuchar significa ver, sentir su historia, dejar que se exprese. A veces somos muy invasivos y hablo de mí, hablo de mí. A veces a mí me pasa que estoy escuchando a alguien y ya enseguida le quiero decir lo que yo pienso y hasta por ahí lo corto. Y me doy cuenta que está mal eso, que tengo que esperar a que el otro largue todo lo que tenga que largar, diga todo lo que tenga que decir y después compartir lo mío. Bueno, yo también estoy haciendo un ejercicio de aprender a escuchar y el Papa hoy nos pide eso, ¿no? De aprender a escuchar para ser buenos comunicadores. Ese es un poco si querés, el eje de la carta que nos invitó para reflexionar Francisco hoy. Así es. Monseñor, muchas gracias por esta nota, muy amable. Jorge, dos cosas. Gracias por la agudeza de las preguntas, me encantaron, creo que fueron muy profundas y te agradezco, ojalá haya servido a alguien. Y felicitaciones. Me llamó mucho la atención cuando anunciabas recién la nota, 1429 programas. Es mucho. La verdad que una cosa es hacer algo bien un día, otra cosa es hacerlo 2 veces y otra cosa es sostenerlo en el tiempo. Eso es muy difícil y a veces algunos no se dan cuenta. Felicitaciones. Gracias, Monseñor, muy amable. Chao, que Dios te bendiga. Chao. La palabra y la entrevista con Monseñor Gabriel Barba, obispo de la diócesis de San Luis.